tradición, este conversatorio de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, que en conjunto con la Galería del Estado, la Secretaría, el Instituto Veracruzano de la Cultura, proporciona el espacio para generar estos conversatorios. El día de hoy, como ya lo saben, vamos a dialogar con la presentación del proyecto Historias de Ciudades, Historia de Ciudad Jalapa, que es un proyecto que encabeza el maestro Ricardo Braojos. Ricardo Braojos es cineasta independiente, director del foro Centro de Formación Audiovisual Presencial y en Línea, coordinador general de Historias de Ciudad Jalapa. También, que está aquí en el extremo, bienvenido Ricardo, un gusto que estés aquí. Nos acompaña también la doctora Ana Fontecilla Carbonell. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, que trabaja temas relacionados con desarrollo, medio ambiente y género, y participa también dentro de este proyecto. Nos acompaña también la compañera Mitzi Suriciday Plasencia Castro. Ella es estudiante del grupo de ficción inicial en el diplomado Historia de Ciudad Jalapa, y también nos acompaña, bienvenida, el maestro Francisco Contreras Sánchez, mejor conocido como Paco Contreras. Él cuenta con estudios en salud pública, con especialidad en comunicación y salud y psicología. Tiene una amplia experiencia en facilitar grupos reflexivos y reeducativos con hombres en la ciudad de Jalapa, activista de derechos humanos, género, masculinidades, desarrollo comunitario, derechos sexuales y reproductivos, y tiene una amplia participación en medios de comunicación locales y nacionales, columna electrónica, y también participa en el ya también tradicional programa radiofónico Mujeres que Saben Latín. Ahora es también integrante de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Servidora, la maestra Mayra Ledesma, directora de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan. Vamos a empezar. Bueno, pues lo primero es que nos cuenten, ¿no?, de qué va este proyecto Historia de Ciudad, y que podamos discutir cómo este tipo de instrumentos audiovisuales transmedia pueden coadyuvar en el análisis y en el tratamiento en los temas de violencia, de discriminación o de racismo, que entiendo es parte de lo que ustedes están trabajando. Me veo bien machista y entonces dejo que me pase el micrófono porque estoy con un ataque de gota. Bueno, pues gracias por la invitación a Mayra, gracias por la invitación a la dirección en la que estás, gracias por su presencia. Historias de Ciudad Jalapa surge como un proyecto que tuvimos de formación a partir de un taller de hace 3 años con un grupo muy pequeño de jóvenes que acabó con un cortometraje como resultado y un largometraje, y a partir de ese momento empezamos a ver que sería bueno armar un proyecto de formación audiovisual con una temática social. Después de que se empezó a armar este proyecto, yo me enteré del proyecto en el que estabas tú, estaba Zulma y demás en la UB, que recibió un premio, y entonces platiqué con ustedes para ver cómo darles enfoque social a este proyecto, y fue como conjuntamente que armé todo esto. Fue desarrollándose, estuve buscando financiamientos, finalmente se consiguió, y entonces ya es cuando presentamos el proyecto, hicimos una convocatoria, tuvimos más de 140 alumnos inscritos, y empezamos a trabajar en una serie de talleres temáticos que tenían que ver con violencia social, racismo, género, que eran como la parte fundamental para entender de qué vamos a hablar, cuál es el tema, qué es lo que vamos a querer estar diciendo. Entonces, el requisito que tenían los participantes era querer contar historias que tuvieran que ver con estos temas. Fuera de eso, hasta el momento tenemos 3 cortos terminados, 6 cortos en postproducción, 10, 11 por realizar. Todos tienen que ver con el tema, ¿no? Y hay multiplicidad de voces, de comentarios, o sea, de puntos de vista. ¿Por qué? Porque es la historia que cada quien está contando. Nos hemos encontrado, por principio, siento yo que en todas las reuniones temáticas
fue bien interesante darnos cuenta que sí estábamos donde teníamos que estar. Yo siento que la reacción que había, la gente cómo reaccionaba, qué es lo que estaban diciendo, qué es lo que estaban sacando, era decir, es que sí, nos hace falta que eso estemos haciendo, ¿no? En una sesión en la que tú estabas de ponente, que estuviste diciendo, bueno, pues es que un punto primordial para empezar a acabar con la violencia estructural es la visibilización. Me di cuenta que yo creo que nosotros estamos ofreciendo una parte de ese primer paso, ¿no? Es decir, visibilicemos lo que nos está pasando, o sea, digamos qué nos está pasando, qué sentimos. Y yo siento que los participantes de todos los talleres que estamos teniendo, que hay ficción, documental, foto, diseño, la gente está sacando lo que tiene que decir, ¿no? Entonces ha sido bien interesante ver cómo un problema que normalmente te encuentras en las escuelas de cine, que es que, pues sí, yo voy a ser cineasta, pero ¿y qué vas a decir? Pues yo voy a ser cineasta. Y aquí están muy preocupados muchas veces de decir, es que no sé cómo voy a contar, pero tienen una claridad absoluta de qué historia quieren contar. ¿Por qué? Porque es algo que les está llegando. Entonces siento que eso está siendo bien importante para ver que dentro de la sociedad está funcionando el darles las herramientas para que puedan tener esa voz. A ver, entonces, pues bueno, yo participé en la primera parte de este diplomado para que la gente que nos esté escuchando lo pueda comprender más. Este diplomado se oferta a personas que no son especialistas en los temas audiovisuales. Entonces, y tiene varias áreas, digamos, para contar estas historias. Si nos pudieras como abonar en eso. Sí, o sea, como lo tenemos se abrieron varios cursos, hay 2 cursos de ficción, inicial y avanzado, hay un curso de documental, se armó un módulo de música para cine, uno de actuación para cine, uno de diseño gráfico y un curso también de fotografía fija. Entonces, todos esos grupos fue donde se inscribió toda esta gente. Fue una convocatoria pública que estuvo abierta como 5 semanas más o menos, donde la gente se inscribía por medio de un pequeño cuestionario en internet y a partir de ahí se hizo la selección de toda la gente. Tuvimos un primer mes donde la mayor parte de lo que se trabajó fue la cuestión temática de saber qué significa hablar de violencia social, qué significa hablar de racismo, qué significa hablar de género, para que entonces en eso, cuando todo el mundo empezara a trabajar, ya fuera sus guiones de ficción o de documental o sus series fotográficas o lo que fuera, tuvieran claro de qué es lo que lo estaban hablando. Bueno, si le damos la voz a las compañeras que nos acompañan para que también comenten su experiencia y después entiendo que nos van a presentar algunos productos. Sí, pues les mostramos un poco cómo está haciendo la narración transmedia. No es un producto final, porque al final de cuentas la narración transmedia se va nutriendo conforme vamos generando resultados. Pero sí, para que vean cómo es y que sepan que eso está con acceso para todo público. Cuando yo fui invitada a esto, no sabía que era un transmedia. Entonces, si puedes explicar despacio. Bueno, transmedia es explicar, es contar una historia a partir de diferentes medios. Generalmente la mayor parte de esos medios son en internet, pero pueden no serlo, también podemos estar hablando de otros medios como televisión, radio, cine, impresos, etc. En este caso, hasta el momento estamos únicamente en internet, entonces estamos contando nuestra historia a partir de estos medios que estamos viendo, que tenemos redes sociales con Facebook, YouTube, Flickr, ISU, Instagram, Twitter. Entonces, en esos medios estamos contando nosotros nuestra historia. El asunto es, no estamos contando lo mismo en todos lados, sino dependiendo de cada medio estamos mostrando qué es. Ahorita que entremos a hacerlo, les voy a ir contando cada uno de ellos qué es lo que tiene, pero si yo veo algo en YouTube, no quiere decir que si me meto a Flickr voy a ver lo mismo, sino veo otra parte de esa historia. Y una parte que es muy importante con Transmedia es que permite un diálogo directo con el público, ya que pues todos estos medios tienen manera de que haya comentarios, esos comentarios nos encargamos nosotros de estarlos leyendo, de que haya retroalimentación, entonces también sirve mucho como base de decir, aquí estamos diciendo esto, que sirva como detonante para poder generar discusiones y reflexión. Pues yo llegué a Historias de Ciudad de una manera peculiar porque yo vi la convocatoria y pues como cualquier otra persona decidí participar, tenía inquietud de usar el documental para mostrar algo de lo que hago como investigación, pero lo que me encantó y me maravilló fue que fue mucho más allá de mis expectativas. Yo quería usar simplemente el documental para hablar de la desigualdad en la ciudad, del desarrollo desigual,
Y la verdad es que el encuentro con gente muy creativa, sobre todo, siempre lo he dicho, son muchas chavas y chavos jóvenes, que cuando hablan de los ninis yo me enojo, me irrita, porque en realidad muchos de mis compañeras y mis compañeros llegaban sin comer, poniendo todas sus herramientas a la mano, o sea, el equipo con el que contaban, la creatividad, todo ahí, y ahí están y siguen, ¿no? Entonces, pues ya en la dinámica del grupo yo opté por hablar. De hecho, yo en las investigaciones no quería ni saber de temas de violencia, yo rehuía ese tema. Y en las sesiones que ustedes dieron, al verlo desde otro lado, desde la cultura de paz, desde la idea de que podemos descubrir redes que se están creando, tejido social que se va creando, respuestas ante la violencia, entonces pensé que sí realmente podía contar algo, ¿no? Y usar el documental. Bueno, cada quien contará, ya se verán los contenidos, y ahora, bueno, yo solo, claro que quiero hacer comercial, que decidí hacer algo sobre la idea del amor romántico y la violencia de género, y cómo las expectativas que creamos en las relaciones de pareja pueden derivar incluso en la muerte, particularmente como tratando de explicar los feminicidios íntimos, ¿no? A qué se deben, por qué alguien que nos habla bonito o nos hablamos bonito termina mal. Y así surgen historias que creo que no solo están visibilizando la violencia, sino también buscando otra forma de enfrentarla de manera creativa, pero también viendo lo que sí tenemos, o sea, el tejido social que tenemos, las respuestas de la gente, el cariño, otras formas de, digamos, de contrarrestar esa cosa que está allá afuera tan terrible y que nos genera miedo, ¿no? Bueno, yo llegué al diplomado, había visto ya antes la convocatoria en internet, y también por medio de una amiga que fue como la que me insistió para que me metiera, porque yo realmente no creía, ¿no?, que yo pudiera hacer cine, ¿no?, porque lo veía muy lejano, y creo que eso le parece, o sea, es como una percepción general, ¿no?, en la mayoría de la población. Y a mí es una de las cosas que me parecen profundamente valiosas del diplomado, cómo es que acercan pues la posibilidad de hacer cine y contar tu historia, ¿no?, a la mayoría de la población, porque es un diplomado, bueno, que está financiado también por otros organismos. Entonces pues tú tienes que hacer una inversión de principio muy pequeña, ¿no? Ya luego todo lo demás pues es tiempo, esfuerzo, y te dan los medios. Entonces me parece que es profundamente valiosa esa parte, ¿no?, que acerque a la población general como yo, que no creía que podía hacer cine, este medio, ¿no?, para contar y para relatar y reescribir historias, que es la segunda cosa que me parece muy importante, ¿no?, desde la visibilización y desde el hecho de poder hablar de aquello que nos duele, ¿no? Podemos entender también las demás aristas de aquello que nos duele, ¿no? El victimario, la víctima, ¿no?, tienen sus propios puntos y sus historias de dolor detrás, y también nos ayudan a reescribir pues esa realidad que vivimos, a darle otro sentido y a poder usarlas para salir fortalecidos de esas experiencias, ¿no? Entonces me parece que para mí son los dos pilares fundamentales y por los que estoy enamorada del proyecto. ¿Nos presentan algo para poder darle más carnita? Bueno, en lo que se echa a andar la transmisión, parte del tema acá es justamente tratar de generar estas formas distintas de acercarnos a entender el fenómeno de la violencia o de las violencias. Entonces nos pareció súper importante invitarles. Entonces ya está. Les voy a ir por ahí mostrando diferentes cosas que hay. Voy a empezar con todo lo que van a ver ustedes, tanto de videos, fotos, documentos y demás, han sido creados por los propios participantes del taller. No es material que hayamos realizado ninguno de los tutores. Lo primero que les vamos a mostrar es prácticamente uno de los primeros cortos que hicieron, que es un corto hecho en documental, como parte de la campaña que ellos hicieron para financiamiento colectivo, porque es parte también de lo que les hemos estado enseñando, el cómo poder
generar ingresos para poder realizar sus propios proyectos. Me llamo Danají. Tengo 54 años. Soy investigadora. Soy Uso. Tengo 44 años. Soy amigo. Soy María. Soy comerciante. Tengo 14 años. Soy Jair. Tengo 31 años. Soy Andrés. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos derecho a la paz. Historias de Ciudad Jalapa busca visibilizar la violencia y todas las formas de discriminación. Entenderlas desde las vivencias cotidianas y plasmarlas a través del arte. Con esto queremos generar cambios en la ciudad que habitamos y recuperar la paz. Sabemos que es una enorme y complicada tarea, pero por algo hay que comenzar. Vivir la paz es tarea de todos. A veces no tenemos el tiempo o la técnica, pero nos puedes ayudar para financiar ese proyecto. Ayúdanos a lograrlo. Otras formas de vivir son posibles. Ese fue lo primero que hicieron ahí. Ahora les vamos a enseñar el primer corto de ficción que hicieron los alumnos de ficción avanzada. Esto es un asalto. Empecé amenazando, haciendo sentir el miedo que rompe todas las puertas. Caminando rapidito, aquí te quedas. Hasta que un día todo cambió. Mi tiempo con la violencia terminó. Ahora cuento historias para matar el miedo. Pues en general van a estar haciendo cortometrajes de entre minuto y medio, 2 minutos a 10 minutos. Este fue prácticamente el primer ejercicio que hizo el grupo de ficción avanzado en este taller. Hola, amor. ¿Dónde estás? ¿En el callejón? ¿Por qué? ¿Pasa algo? Te estoy buscando, ¿dónde vas? Al cine con Inés a ver la película de terror. Esa vez que solo me gusta. Por eso no te dije, pensé que no querías ir. Pues no, no quiero ir, pero es que estoy fuera de tu casa y no me dijiste nada. A ver, ¿no te gusta estar conmigo? Porque yo solamente vine aquí porque quería verte, quería estar contigo y ya. Perdón, es que como casi nunca puedo salir sola con mis amigas y no habíamos quedado en nada. ¿Cómo que no puedes salir sola con tus amigas? Bueno, no es que no pueda salir sola, es que a ti no te gusta y... No, es que te estoy cuidando, te estoy protegiendo. Sí, claro, no es que diga otra cosa, pero... ¿Por qué? Oye, ¿tú crees que a mí me gusta esto? Lo hago porque tú eres un peligro para ti misma. Date cuenta, estás caminando sola en un pinche callejón, seguramente vas con un vestido y pareces puta y todos se te están quedando viendo, ¿o no? Eso quieres, ¿verdad? Sí. Ya, yo lo veo. Es muy claro, me estás engañando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el hijo de puta que te está cogiendo?
puta madre, dime cómo se llama porque lo voy a encontrar y la voy a matar. Y luego voy a matarte a ti también, ¿me escuchas? ¿Ok? ¿Tú crees que soy un pendejo, que soy un imbécil, que voy a estar aquí como idiota fuera de su casa metiendo las mujeres de puta, viendo la tierra? Porque eso te encanta, ¿no? Solo se encanta a todas. ¿Sabes qué? No, mija, chingas a tu puta madre. Aquí se va a hacer como yo diga, ¿ok? ¿Ok? ¡Puta madre, respóndeme, sí o no! ¡Puta madre, qué pedo! ¡Responde! ¡Eres mía, me escuchas! ¡Eres mía! Bueno, no sé qué pasó en un momento del audio, pero no está así en el original, creo que fue a reproducir. Bueno, les paso uno más y les muestro la otra parte que tenemos con las otras partes de la narración. Todo esto que están ustedes viendo tienen acceso a ello en internet. Entran a historiasdeciudadjalapa.com.mx y a partir de ahí van a ver la página que estábamos viendo antes en azul y los lleva a todos estos videos que están para todo público visibles. Maestro, si es que se apagan me quedo sin luz de ellos. Pero es nada más un momentito para ver este ya. Okay. Es ese momentito nada más. Porque es que si no, este corto tiene partes muy oscuras que si no, no se van a ver. Bueno, esa es la parte que estamos teniendo con YouTube. En Flickr tenemos esta página de Historias de Ciudad, donde vemos otra parte de la narración. Tenemos aquí ahorita, hasta el momento tenemos 4 carpetas, una con lo que está haciendo el grupo de diseño gráfico, otro para ver lo que está viendo los rodajes, otro ejercicios prácticos y otro clases que tuvimos. Entramos a la parte de diseño. Entramos a la parte de diseño y esperemos que acabe de cargar. Ok, y vemos entonces el material que han estado generando los participantes en ese grupo. De todo esto que están viendo ustedes, aquí traemos muestras que después agradeceremos que se lleven y ayuden a repartirlos, pegarlos en postes y demás lugares que se les ocurra que pueda funcionar. Entonces aquí pueden ver ustedes los elementos gráficos que se han estado generando, incluyendo a quienes son los participantes que han estado trabajando. Aquí los vemos en pleno trabajo. Después tenemos en rodajes, a ver qué tanto tarda en cargar. Ok, podemos ver las historias que se están haciendo con fotografía de escena que están tomando los propios alumnos del grupo de fotografía. El grupo de fotografía por un lado trabaja haciendo fotografía de escena de los rodajes y por otro lado ellos están trabajando sus proyectos personales sobre la temática que ellos están queriendo tratar. Entonces aquí en esta parte pues uno puede estar viendo varias partes de las diversas películas que se están haciendo, que podemos ver cómo cambia la iluminación, el tono y demás. Entonces nos damos cuenta que son historias distintas, están sucediendo como pueden ver en Jalapa. Entonces está viendo como una buena muestra de diferentes zonas de la ciudad, de ver que las historias están por diferentes lados. Tenemos
ejercicios prácticos, que lo que nos está mostrando aquí es los trabajos que están haciendo el grupo de fotografía, ya no como fotografía de escena, sino en sus propuestas temáticas de lo que ellos están haciendo para sus trabajos finales del diplomado. Y finalmente tenemos el ver, por otro lado, cómo está sucediendo el propio proceso de formación de los participantes, donde vemos, aquí tenemos fotografías del módulo que vimos con Margarita Mandoki, con Juan Carlos Colombo, los dos que fueron de actuación. Tenemos el módulo que hubo de música para cine con Alejandro Yacomán, el módulo de fotografía de escena con Miguel Bracho, algunas sesiones de taller de los talleres temáticos, aquí está Rodrigo Zárate, con Tomás Owen. Entonces tenemos como muestras también de lo que ha estado sucediendo, cómo ha sido el propio proceso. Después tenemos la información lo que sacamos en ISU, que aquí la parte que estamos contando son como documentos que tienen que ver con el propio proceso de lo que se está haciendo. En este momento lo que tenemos publicado son 3 guiones de los 3 cortos que hemos visto 2 ahora, vamos a ver el tercero. Entonces aquí podemos ver nosotros cuál fue el guión que se hizo y cómo quedó finalmente. No es el caso siempre de que reescribimos el guión como quedó la película, sino así es como se escribió el guión, y entonces el guión no es igual que la película, ¿sí? Porque hay esos cambios. Aquí vamos a estar presentando también otras etapas del proceso, como es ver el storyboard, que es como dibujar toda la película antes de hacer la película, etcétera, etcétera. Entonces, en esta parte estamos manejando eso ahí. Después estamos teniendo en Twitter, bueno, ese me lo brinco, es el uso que siempre tiene Twitter. En Instagram, pues hay unas fotos distintas que no estamos manejando en Flickr. Y en Facebook, pues es donde estamos teniendo la mayor parte del diálogo con la gente, de estar avisando cosas que hay y demás. Entonces, ya para terminar esta parte, les presento este último corto. ¿Sí me pueden apagar la luz? Gracias. Bueno, pues esos son un poco los ejemplos de los resultados que está viendo. La idea es que al entrar la gente a ver toda esta narración, empezamos a poder generar un diálogo con el propio público para ver a partir de ahí qué propuestas se pueden encontrar o qué hacer al respecto. Ok, entonces entiendo que estos productos no solamente es el típico producto audiovisual que se sube en una red o alguien paga por él y tienes que irlo a ver a un espacio en específico. Aquí hay una intencionalidad de poner estos dispositivos o estos distintos dispositivos en interacción con los públicos en estas redes sociales, ¿no? A lo mejor ahí me gustaría que empezáramos como a platicar. Yo lo que distingo son como 2 grandes procesos en esto. Una cosa es la elaboración del producto en sí, que es todo el catálogo que nos acaba de platicar Ricardo, y otra es lo que sucede en la producción de los distintos productos, y ahí suceden un montón de cosas a las personas que están generando estos productos y a los tutores o facilitadores que están promoviendo, digamos, como este tipo de instrumentación a personas que no están capacitadas en ello, ¿no? Y el hilo conductor, pues es el tratamiento sobre temas de violencia, de género, de discriminación o de racismo, ¿sí? Así es. Lo que yo comentaría de esto es, para mí realmente la parte importante
viene a partir de ahora. O sea, yo siento que se está tomando, o sea, para mucha gente de repente me dice, bueno, ¿y dónde se va a presentar esto? Para mí no hay una presentación en sí, porque para mí esto es lo que está sucediendo, ya es. Para que esto suceda, tiene que empezar a haber retroalimentación. Es para el momento en que yo sienta que todo lo que estamos haciendo realmente va a tener un sentido. Si esto le está llegando a un público, que nos genere un diálogo que sea, nosotros empezamos a contar historias, pero esas historias tienen que reflejarse con la propia gente y a partir de ahí que tengamos un diálogo con ellos. Creo que ese sería el momento de poder sentir si estamos llegando al objetivo que estamos teniendo. Y con lo que tú dices de qué nos ha estado moviendo, pues estaría bueno que por principio Ana y Mitzi nos dijeran para ellas qué es lo que ha sido, más el cacho del público que hay aquí, que hay varios participantes también si quieren. Sí, bueno, parte de, para los que es la primera vez que vienen a estos conversatorios, la primera parte es esta conversación de los panelistas y tenemos una segunda parte donde damos el micrófono al público para que hagan preguntas y haya un diálogo entre el público y nosotros. No sé, Paco, si quieres comentar algo antes de pasar a la siguiente fase. Bueno, sí, a mí en primer lugar me parece bastante interesante estas dos dimensiones de las que hablas, toda la parte de la construcción, todo este vínculo que hacen con las diferentes plataformas, me parece sumamente interesante. Es un proyecto que me llama mucho la atención y que además vale la pena darle seguimiento desde las diferentes plataformas, porque si no estamos viendo partes y tenemos interpretaciones segmentadas. Es decir, entiendo que todas las historias las vamos construyendo y reconstruyendo a partir de ese vínculo con las diferentes plataformas. Eso es genial, eso me encanta. Ya en cuanto a contenido, que yo veo ahí como varios elementos, y en lo que a mí me apasiona y en lo que yo estoy metido, es los tres, me quedo con los tres cortos, no le voy a entrar a las otras, porque es lo que nos muestras. Hay algunos elementos muy fuertes, ¿no? Algo ahí creo que también es como esa parte que ustedes buscan, que a mí me cuesta un poco de trabajo todavía dialogar con esto, porque la violencia tan explícita para mí es muy fuerte, en el sentido de que una de las cuestiones que hemos cuestionado mucho en los medios es precisamente la violencia explícita, porque revictimiza, porque daña, porque no lo vivimos de la misma manera los hombres que las mujeres, y eso para mí es algo fundamental. Pensando en el tema de las masculinidades, hay algo bien importante para mí, siempre se lo he dicho a la gente cuando platicamos sobre todo sobre imágenes. Hay dos maneras de ver el cine, o bueno, más bien hay dos formas de contar cine. Uno, con una perspectiva de género, es decir, que cuando construimos el producto tenga esa visión y rescate esa visión diferenciada entre hombres y mujeres. Y la otra es que el cine que se crea lo veamos con perspectiva de género, es decir, nos pongamos las gafas violetas para entender cuáles son las historias de los hombres, de las mujeres y cómo se construyen estas historias de manera diferenciada. Aquí veo las dos cosas en algunas y eso es algo que me gusta mucho. Los tres me parecen muy masculinos, los tres cortos, aunque hay la aparición de mujeres en los tres, hay una cuestión de, digamos, como de segundo plano. Esa es mi visión. Quizás ya leyendo, acercándome a la otra parte de los materiales voy entendiendo de otra manera, pero de primera entrada al ser la primera vez que los veo, esta es la visión que tengo, ¿no? Están los hombres como protagonistas, y eso es algo que algunas compañeras feministas nos pueden cuestionar, ¿no? Es decir, esto no tiene este planteamiento. Los tres elementos tienen, les lo comentaba, son muy masculinos. El primero, pues la pistola vinculada al ejercicio de la violencia directa y como un instrumento que daña a las personas y que se utiliza para conductas ilícitas. Y al final pues, son niños, ¿no?, los que sacan la pistola y este planteamiento lo recuerdo que es muy masculino, la violencia vinculada a las identidades masculinas. Cómo los hombres aprendemos a ser hombres vinculados a ese contexto violento donde nos dicen de entrada, desde muy pequeños, si te pegan, pega. Y que ahí vamos construyendo historias que vamos alimentando esa manera de resolver conflictos, que ese es el tema también, la resolución de conflictos.
En el corto de Mía, pues ni qué decirlo, ¿no? Un hombre completamente controlador, violento, una chica que al final decide romper con eso, pero que está muy expuesta y está completamente puesta como la víctima de la violencia, ¿no? Al menos en una primera parte, ella sí es víctima, rompe con esto, pero eso, cuando ella rompe, y eso es algo que hoy en día también cuestiono mucho con los hombres, que ella rompa con la violencia, no significa que él vaya a dejar de violentar, la deja de violentar a ella, y el asunto pendiente es el trabajo con ellos. De eso te contaré que esa historia tiene continuación justamente con lo que tú estás diciendo. Ok, bueno, ahí está algo interesante. Y finalmente el jugamos me gusta mucho porque utilizan algo que también yo he mencionado mucho al trabajar con hombres. Hay que rescatar la socialización que tenemos los hombres de manera tradicional. Es decir, no vamos a llegarle a los hombres con nuevos planteamientos, con una construcción de cultura de paz o con una transformación de las relaciones de género si seguimos poniéndolos solamente como victimarios. Por eso el cuestionamiento que hago de Mía, ¿no? Sino hay que transitar todavía más allá, hacer que los hombres nos demos cuenta que podemos construir, que es algo que me gustó mucho en el momento que nos presentas el primer corto, ¿no? Donde aparecen todas las personas que están participando. Porque alguien dice que también se pueden contar historias de manera diferente, ¿no? Y esto es algo que es muy, muy bonito. Hay formas, dice, otras formas de vivir son posibles. Y esa es como la trascendencia de este planteamiento que yo hago. Si hay que rescatar las formas que tenemos los hombres para socializar, es decir, el fútbol, el juego, la competencia, pero hay que llevarnos de manera conjunta a los hombres, irnos moviendo hacia ese planteamiento de, sí, así construimos nuestras identidades, pero podemos transformarlas. Es decir, el ganar, el juego por diversión, el que todos ganemos, el que construyamos procesos participativos o cooperativos y no solamente de competencia. La competencia siempre va a ganar uno y los demás van a perder. Aunque nos planteen la falsa ilusión de un segundo o tercer lugar, siempre hay uno que gana o una que gana y las demás personas pierden. Y en este lenguaje casi siempre los que ganan son los hombres. Entonces esto me llama mucho la atención de los tres cortos. Me queda ese sabor de boca de le falta el cierre, quiero ver la segunda parte de Mía, hacia dónde va esa historia y cómo se construye, porque eso es algo que vivimos muy cotidianamente. Estamos viendo a un montón de mujeres viviendo violencia, recibiendo violencia, y el mensaje que se les ha dado es denuncia. Es la manera en que puedes resolver esto, denunciando. Y por un lado, las instituciones fallan, y por el otro, al perpetrador no se le hace nada, no pasa nada, y hay una impunidad terrible. Cuando los hombres llegan a los procesos ya de reflexionar por qué llegan a eso, pues llegan bien enojados, llegan diciéndome, Paco, yo no tengo que estar aquí, yo vengo a perder el tiempo. Y de entrada se llevan por lo menos unas 3 o 4 semanas para entender que no es que están perdiendo el tiempo, sino más bien el resultado de una serie de conductas que ellos hicieron, y que el resultado es tener que ir a un proceso que es parte de una sentencia, que es parte de una liberación, que si bien están en libertad y que ya es ganancia para ellos, tienen que cumplir con la sociedad. Entonces esa es la parte que de repente nos falta, ¿no? ¿Me gustan? Sí, aunque sí me queda todavía ese sabor de la violencia explícita que es tan fuerte, y que puede haber personas, que esa es como la reflexión que yo hacía hace rato, que le entré a ver Flickr, sus imágenes, y yo me quedé, ¿cómo podemos seguir replicando estas? ¿Cómo podemos darle la vuelta más bien? ¿Cómo podemos darle la vuelta de manera creativa a la transmisión de la violencia sin mostrar las cuestiones tan explícitas? Y yo sé que la gente es bien creativa y entiendo que es un proceso, y que es todo un proceso creativo, y que empieza por un lado y que finalmente cuando termina se convierte en otra cosa. Eso me queda clarísimo, pero es como ese dejo de decir, híjole, aún nos falta por afinar, por romper con
con una dinámica que traemos, que cuando hablamos de violencia, para mostrar la violencia, tenemos que mostrar cuerpos, tenemos que mostrar heridas, tenemos que mostrar mujeres lastimadas o con miedo, y no a los hombres también con miedo, y no a los hombres ejerciendo esa violencia sin que se revictimice a la mujer. Es decir, yo creo que también podemos cambiar las historias, ¿no? Y podemos cambiar miradas viendo hacia esos hombres que estamos perpetrando, y digo, estamos en el sentido que nos toca ser parte del colectivo. Muy bien. ¿Quieren comentar algo? Híjole, es que cada vez que te estaba escuchando hablar y estaba... Bueno, es que es bien interesante porque, bueno, solo quiero, para que se queden con las ganas de seguirnos, señalar dos cosas. Una, como es transmedia, estamos cruzando historias de ficción con los documentales, y entonces, sin afán de competir, en realidad en los documentales nos dimos cuenta, el grupo de documental, que estamos tratando de dar una visión alternativa, y decimos, es que la realidad supera la ficción. Digo, estamos diciéndolo en broma. Curiosamente, la mayoría de los cortos de ficción son mucho más para visibilizar, y los de documental son mucho más para reflexionar y dar como la salida o la reflexión, pero como se cruzan y hay personajes de unos y otros, entonces se va a poner interesante. Eso es una. Y la otra, pues ya a nivel muy personal, sí, en el que yo estoy haciendo el documental, justamente se trata de no hablar del feminicidio, no tocar eso, sino cómo en la vida cotidiana no nos damos cuenta que estamos en la antesala de esas cosas, ¿no? Justo por los patrones culturales que reproducimos. Y bueno, esperemos que todos los cortos, que todos los documentales lleven a esa, ¿no? Que ahorita están como las muestras más crudas, pero que al cruzarse todo, yo creo que va a haber una reflexión con una esperanza, pienso. Sí, yo creo que es importante hablar de que es un proceso creativo, vamos, y como proceso intervienen todas las partes, ¿no? O sea, esto es como el inicio, vamos, de los productos finales, por decirlo así, ¿no? O de los trabajos finales que vamos a presentar, y precisamente todos los cuestionamientos que hacías me parecen profundamente interesantes, y es lo que nosotros también esperamos a partir del público que está aquí, y también del público que puede entrar a la plataforma, ¿no? A Facebook. Para eso se hace. Bien que mal, nosotros, ¿no? los estudiantes de ficción, de documental, yo no he tenido como tanta la oportunidad, ¿no? de ir como otros compañeros, como los compañeros de sonido, los compañeros de iluminación, pero la finalidad también es que se cree un diálogo entre las personas que estén interesadas fuera del diplomado, ¿no? Por medio de estas plataformas, y que nos hagan cuestionarnos a los que estamos participando en este momento de diplomado acerca de las aristas que les estamos dando a nuestros cortos de ficción. A mí también me parece, ¿no? Y me lo he cuestionado mucho, qué tan importante o funcional o nocivo o no resulta mostrar en pantalla la violencia explícita, ¿no? Porque bien que mal es una herramienta, y con ella se pueden hacer cosas, ¿no? Puedes arreglar muchas cosas, o puedes ser semillero también para otras cosas, ¿no? Finalmente son imágenes que quedan dentro de nosotros, pero precisamente, y este es como mi punto de vista personal, hay veces en que el conocimiento, ¿no? Sobre todo para las personas que son muy visuales, llega pues para visibilizar situaciones que se viven, ¿no? De estos medios visuales, de la televisión, del cine, y hay veces en que no se conocen, ¿no? No se conocen otras realidades que están ocurriendo, y entonces eso nos hace no estar conectados, ¿no? No entender pues qué es lo que está viviendo el otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso en mi caso personal, ¿no? Yo pude entender muchas cosas
de mí gracias a la televisión y saber que no estaba sola, ¿no? O sea, bueno, que no era única en el mundo con los problemas que yo vivía, ¿no? Entonces, yo sigo cuestionándome, pues, qué tan importante es mostrar la violencia explícita para saber que sí pasan esas cosas, ¿no? Y hasta dónde llega nuestra responsabilidad como realizadores. Pero precisamente, pues para eso es esta plataforma, ¿no? Y para que los realizadores que estamos en este momento, incluso mientras estamos haciendo nuestros productos finales, podamos darle también otros giros. Me parece interesante lo que estás planteando en general. Creo que, espero, si todos los cortos que se están haciendo se terminan y tenemos finalmente 20 cortometrajes de ficción, 8 o 9 documentales, creo que todas tus preocupaciones casi estarán resueltas, ¿sí? Y digo casi porque creo que estás mencionando un elemento importante que ha tenido mucha discusión en el taller y tiene que ver el asunto de la violencia explícita. Se ha discutido mucho sobre si sí o si no, y yo lo que he acabado diciendo generalmente ha sido, es la historia que ellos tienen, ¿no? Y entonces lo estamos teniendo, y sí, y creo que Flickr da una idea de hacia dónde están yendo, y si estos te parecieron que son con violencia explícita, los hay con mucha más, ¿no? Los hay con mucha menos. Siento que mucho lo que dijo Ana también es cierto. Creo que en documental está viendo mucho más como el buscar una alternativa, y en ficción está haciendo mucho más el denunciar la realidad que yo estoy viviendo. Entonces también eso está resultando interesante porque o sea, sí estamos encontrando de alguna manera, hay algunos que con ciertos matices y demás dicen, ok, sí estamos dentro de un túnel, pero ahí puede haber una luz y puede ir hacia este lado. Pero mucho lo que fue con ellos fue, si eso es lo que tienes que decir, eso es lo que tienes que decir. ¿Qué es lo que a mí me parece que sería muy interesante? Lograr que tengamos una segunda edición de esto y que gran parte de los participantes que estén, creo que si de ahí ellos van a contar otra historia, esa violencia va a variar. Porque justamente, ¿qué va a pasar? Ya dijeron esto primero que tenían que decir, que es, o sea, me estoy enfrentando a esto. Y yo creo que particularmente estás hablando en Flickr de 2 historias que ubico yo ahorita. Una de ellas tiene que ver con los temores del realizador, ¿no? Y entonces sí pues es que eso es lo que estás viviendo, eso es, pues sí, tienes que sacarlo. Pero yo creo que después, cuando cuento otra historia, muy probablemente ya no va a ser hablo de mis temores, sino cuáles son mis esperanzas, ¿no? Entonces que puedan estar caminando en ese camino. Y lo otro que estaban diciendo es, estamos entrecruzando historias. Entonces, este personaje que vemos en Mía, por ejemplo, va a aparecer después, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta justamente de lo que tú estás diciendo. Ahí pudo no haber nada, pero no deja de ser un victimario, ¿no? Y hay otros personajes igual que van a estar yendo y viniendo con diferentes situaciones. Unos van a tener un mejor final, otros lo van a tener peor, pero el asunto también que nos resultó interesante es, eso está haciendo entrelazar todas estas historias como nos sucede a nosotros. O sea, si nos ponemos aquí a hablar ahorita, nos vamos a encontrar con historias entrecruzadas. Entonces creo que eso le está dando una unidad que va a ser interesante estar viendo. Pues a mí quiero comentar 2 cosas. Bueno, una, que lo que nos están presentando es un proceso que no está terminado, ¿no? Sino que estamos como a la mitad, ¿no? ¿Cuándo es que se termina? ¿Cuándo van a tener como los productos esperados? La idea es que podamos tener todos los cortometrajes terminados en junio. O sea, ahorita estamos en plena etapa de rodajes. Lo que les decía yo, tenemos 6 cortos en postproducción y tenemos 10 en preproducción. Entonces, de aquí a finales de mayo estamos terminando rodajes. Igual, de aquí a finales de mayo, pues irán saliendo más cortometrajes porque pues se hacen rodajes, pero los que están en postproducción van a ir saliendo. Pero la idea es como que estuviera todo lo que se está generando para junio. Y entonces, una vez terminados estos, es decir, en el proceso están teniendo interacción con el público, ¿no? Entonces me gustaría que si pudiéramos darle un pequeño espacio también a las reacciones del público. Y después vamos a tener productos terminados que van a seguir circulando y que van a seguir teniendo como estas interacciones. Tal vez estaría bien dejarlo un mes correr y sentarnos a dialogar, ¿no? ¿Qué pasó con eso, ¿no? Sería como interesante. Una cosa que a mí que valoro de esto es que primero se empiece a hablar
del tema. Se le empiece a dar un lugar y que además sea con gente de cualquier tipo, ¿no? Que los involucrados no sean gente con un requisito de escolaridad, con un requisito, porque me encontré con amas de casa, con edades muy diversas, gente de 60 años, gente muy joven, y esto le da una riqueza muy particular. Y se empieza a generar un fenómeno que está interviniendo la ciudad. Es decir, todas estas personas están interactuando en la ciudad, en el espacio público. Entiendo que pues están permisos correspondientes, las instituciones que acompañan y dan una especie de cobertura al respecto, pero hay una intervención en la ciudad y eso es lo que a mí me parece también como muy valioso para poder como continuar viendo qué pasa en los espacios donde se están realizando estos eventos, y si después con estos resultados, con estos productos, podemos acercarnos más a estas comunidades que se puedan sentir identificadas con estas violencias o con esta representación o estos enlaces sobre estas temáticas. ¿Sí? Sí, yo siento que independientemente de que por principio, para mí, por lo que yo he manejado, como que el diálogo es en internet, yo creo que algo que sí tendríamos que estar pensando en trabajar nosotros es con esto generar funciones donde pudiera haber también un diálogo en el que pasamos una función, o sea, una función de todo no, porque yo digo que sería tremenda, o sea, porque pues ver esto de repente repetido 20 veces y acabas diciendo ya no quiero, pero como que una selección de ciertas cosas que permite estar con un público y que a partir de ahí se estén generando también unos diálogos directos con ese público para generar una reflexión. Yo creo que es otro paso que no es como lo que estuviera tanto en el planteamiento general, inicial, pero creo que sería importante poder estar haciendo algo así. Sí, habría que ver cómo la inventamos. Hacemos una ronda más. Yo lo que quería, el segundo comentario al respecto es que cuando uno habla de cultura de paz, de cómo uno empieza a tratar de construir nuevas formas de relacionarse, lo primero es ponerle nombre a las cosas, empezar a discutirlo, empezarlo a hablar, y creo que esta es una forma muy creativa de empezarlo a hacer. ¿Por qué? Porque los procesos de paz no hay una fórmula, no hay una receta que uno diga primero A, luego B y como resultado da C, sino justamente trata de procesos donde los actores o los sujetos que están involucrados empiecen un diálogo para empezar a discutir qué es lo que está pasando. Y esto lo podemos poner en muy distintas escalas, ¿no? Entonces, hacemos una última ronda de participación y le pasamos el micrófono a nuestro público, si les parece. Yo quería solo decir que, como muestra así muy pequeñita, cuando uno está haciendo estos productos, la gente quiere participar. O sea, a mí lo que me sorprende es que dicen, yo quiero que me incluyas, yo quiero contarte mi testimonio. Otros dicen, yo quiero ser actriz o quiero estar ahí en la historia. Entonces, si eso ocurre nada más en nuestras pequeñas redes, ya me imagino si se proyectan en las colonias de Jalapa. O sea, yo tengo mucha curiosidad por ver las reacciones a ese nivel, ¿no? Y esto es lo que quería contar. A mí también yo quería comentar algo al respecto también. A mí me ha tocado estar como en la parte de realización de ficción. Entonces, esto que decía Ana, ¿no? De cómo la gente quiere participar y todo, a mí me parece que es un ejercicio dignificante para las poblaciones donde se graba, ¿no? Porque es que ellos pueden decir, ¿no? O sea, mostrar y decir, nosotros existimos, ¿no? Y también somos parte de esta ciudad, ¿no? O sea, hace poco nos tocó ir a grabar a una colonia que yo no sabía que era dura, ¿no? Que es la... ¿te acuerdas cómo se llama? Por la Magnolia, ajá, en la calle Honduras, ¿no? ¿dónde? Ajá, sí, ajá, esa parte.
Entonces, pues a mí como productora me tocó ir a tocar puertas y avisar, se va a grabar un secuestro, pero todo es ficción, ¿no? Entonces están seguros, va a haber elementos policiales, y la gente se sentía muy feliz, ¿no? De participar, de que le fueran a hablar, de que estuvieran incluidos y de saber, ¿no? Que su colonia iba a aparecer en un cortometraje. Y todo ese ejercicio que todos nos ha tocado estar con gente muy abierta, me parece que pues sí da esta posición de que también son Jalapa, ¿no? Y de que también esas realidades existen, ¿no? Y de que se pueden tocar, no nada más tiene que ser como la parte bonita, ¿no? O la parte que en el surf colectivo tenemos el prejuicio de que puede ser atractiva, ¿no? Todos somos miembros pues de esta comunidad, ¿no? Y eso me parece muy importante, que la gente se siente unida por un evento, ¿no? Y es como la parte que me parece muy importante, que trastoca cuando se ejecuta, se produce un rodaje dentro de las comunidades. Bueno, yo ahorita reflexionando un poco esta parte de lo que falta, ¿no? Y pensaba en uno de los procesos que nos ha costado mucho al intervenir con hombres que han ejercido violencia. Es presentarles los hechos de violencia estructurados de otra manera. Es decir, ellos cuando hacemos un ejercicio, ellos cuentan el hecho de violencia como lo vivieron ellos, cronológicamente, ¿no? Desde que empezó hasta que concluyó, y lo pongo entre comillas, pues no concluye. Pero es muy impactante para ellos cuando se les presenta estructurado de otra manera, cuando se les presentan una serie de elementos, sí quizás muy teóricos, que ellos no entienden muy bien, pero que forman parte del proceso de sensibilización y de atención a su violencia. Y entonces ellos, ahí es en ese momento cuando le cambiamos la historia, ya no cronológica, sino con otros elementos, que ellos dicen, entonces sí soy violento. Y esa es la parte del reconocimiento del que hablas, Mayra. A mí me interesa mucho que los hombres logren reconocer que en su vivencia masculina fueron incorporando la violencia sin darse cuenta. Y que cuando la ejercen con una mujer o contra otro hombre, es precisamente esa naturalidad con la que ellos vivieron que sale esa violencia, ¿no? Por eso es impactante las historias que vemos, porque a los primeros ojos y ojos de espectador es la violencia, ahí está, y así son los hombres. Pero cuando lo escuchamos como en el diálogo interno de ese hombre, que empieza a escuchar voces que son una carga enorme de ideas, un bloqueo completo de las emociones y una sensación física que no sabe qué hacer con todo lo que siente, y que termina asestando un golpe o lanzando un disparo, ¿no? Entonces esos elementos son como los que a ellos, cuando se confrontan con ese espejo, es cuando se les viene el mundo encima, y es donde descubren todas las necesidades y todos los vacíos emocionales que han tenido. Y es ahí donde tenemos que intervenir, y ya hacemos como otro trabajo, ¿no? Entonces pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo podemos presentar historias también de violencia, también de discriminación, también de mucha violencia de género, contando otros elementos que nos sirvan? Un gran vacío, y que sé que no les corresponde a ustedes como realizadores, pero es un gran vacío, es una gran deuda que tenemos cuando hablamos de la atención a la violencia, es precisamente generar esos espacios de reflexión. No hemos logrado llegar allá, hemos estado en el primer paso, que es visibilizar, que es muy importante, totalmente de acuerdo. Sin embargo, es cómo logramos dar ese salto, ¿no? Que la historia, que el mensaje permita entender cómo se construyó ese contexto de violencia, ese ejercicio de la violencia. Y cierro con esto: la violencia se puede entender, se puede diseccionar, y la podemos entender muy bien. Y el hecho de que la entendamos no significa que la justificamos. Eso es importantísimo, no justificar la violencia. Bueno, ¿pasamos? Pues entonces les vamos a
a prestar un micrófono. ¿Sí? A ver, ¿quién dice yo? Eso. Sí, adelante. Tu nombre, por favor, para que quede grabado. Claro. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Barradas. Y pues antes que nada, agradecerles, ¿no?, esto que nos están trayendo aquí. La vida me ha traído aquí sin buscarlo, en realidad venía acompañando a mi esposa y ni sabía de qué se trataba. Pero me ha dado mucho gusto ver lo que están haciendo. Sin ánimo de querer hablar de mí, quisiera compartir un poco